Y en otro tema, especialistas coinciden en la necesidad de ver a la salud como prioridad respecto al uso lúdico de la marihuana y de cualquier otro tipo de droga. Escuchemos más al respecto. El uso medicinal de la marihuana ha sido aceptado en términos generales por las autoridades mexicanas, pero el uso lúdico no ha sido necesariamente visto de la misma forma, señaló el Comisionado Nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Calf, al inaugurar el foro Marihuana, una mirada desde la evidencia científica, organizado por el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México. La marihuana no se autorizó terapéuticamente para ser fumada. Nadie fumando va a curarse ni se va a vender para ello. Destacó que después de decretar las reformas a la Ley General de Salud en nuestro país para aceptar el uso terapéutico del cannabis, ahora queda estar pendiente de la reglamentación que genere la COFEPRIS. Añadió que se debe analizar de forma más profunda el uso lúdico, ya que la prioridad es el tema de la salud, y no solo para esta sustancia, sino para cualquier otra que entre a discusión. Por su parte, el secretario de Salud, Armando Agüed, reiteró la necesidad de establecer la materia de educación para la salud en las escuelas de educación básica de todo el país, para coadyuvar en el combate a las adicciones. Yo estoy convencido que la única vacuna para combatir el tema de las adicciones se llama educación para la salud. Y vuelvo a proponer en esta tribuna que se incorpore de inmediato una materia de salud obligatoria en las escuelas. No un tema de repente, sino una materia. Agregó que es preocupante que actualmente niños de 11 o 12 años estén probando el alcohol o el cigarro. Con imágenes de Javier Cordero, Enrique Muñiz, 21 Noticias.